Número 3. Análisis de conflictos regionales. El primero, conflictos en el Medio Oriente. El Medio Oriente ha sido históricamente una región caracterizada por una serie de conflictos complejos y arraigados que han tenido un impacto significativo tanto a nivel regional como global. Analizar todos estos conflictos en detalle requiere de un estudio exhaustivo, pero aquí te lo damos de manera resumida. El número 1. Conflicto entre Israel y Palestina. Este es uno de los conflictos más verdaderos y controvertidos que tiene el Medio Oriente. Se centra entre la disputa territorial y política entre Israel y Palestina por las tierras santas de Palestina. La cuestión clave incluye la creación y el estatus de Israel, el establecimiento de un Estado palestino, los asentamientos israelíes y el estatus de Jerusalén y el derecho al retorno de los refugiados palestinos. Como número 2 tenemos la guerra civil en Siria. Comenzó en el 2011 como parte de la primavera árabe y se ha convertido en una guerra civil devastadora. El conflicto involucra al gobierno del presidente Bashar al-Assad, grupos rebeldes, incluidos grupos extremistas y otros actores internacionales. Ha resultado en una crisis humanitaria, desplazamientos masivos de personas y la intervención de potencias regionales e internacionales. Como punto número 3, para estos conflictos tenemos la lucha contra el Estado Islámico ISIS. El surgimiento del Estado Islámico y su expansión en Irak y Siria a partir del 2014 condujo a una coalición internacional liderada por los Estados Unidos para combatir a este grupo extremista. Aunque ISIS ha perdido gran parte de su territorio, sigue siendo una amenaza y ha llevado a otros conflictos en la región. Número 4. Conflicto en el Yemen. Se trata de una guerra civil compleja y devastadora, que involucra a diferentes grupos rebeldes y a la coalición liderada por Arabia Saudita. El conflicto ha llevado a una crisis humanitaria masiva, con un alto número de muertos, desplazamientos de personas y hambruna. También tenemos el conflicto número 5, que es la tensión entre Irán y Arabia Saudita. Irán y Arabia Saudita, dos importantes actores regionales, han estado involucrados en una rivalidad geopolítica y religiosa durante décadas. Esta rivalidad se manifiesta en conflictos indirectos en varios países como el Yemen, el Líbano e Irak, así como en una competencia por influencia regional y la percepción de amenazas mutuas. Número 2. Análisis de los conflictos en África subsahariana. Número 1. Conflictos en Sudán y Sudán del Sur. Sudán ha sido escenario de varios conflictos a lo largo de su historia. El conflicto en la región de Darfur, que comenzó en el 2003, ha resultado en una grave crisis humanitaria y desplazamientos masivos de personas. Además, el conflicto entre Sudán y Sudán del Sur, que llevó a la independencia de Sudán del Sur en el 2011, ha continuado con disputas fronterizas y enfrentamientos esporádicos. Número 2. Tenemos la guerra civil en República Democrática del Congo. La República Democrática del Congo ha sufrido una guerra civil prolongada y compleja, involucrando a varios grupos rebeldes, intereses regionales y luchas por los recursos naturales. Este conflicto ha llevado a millones de muertes y desplazamientos masivos de personas, así como a una crisis humanitaria de gran escala. Como número 3 tenemos el conflicto de Boko Haram en Nigeria. Boko Haram es un grupo islamista radical que ha llevado a cabo una insurgencia violenta en el noroeste de Nigeria desde el 2009. Ha llevado a cabo ataques terroristas, secuestros masivos y han causado una crisis humanitaria en la región del lago Chad, que también afecta a países vecinos como Níger, Chad y Camerún. Número 4 tenemos los conflictos étnicos en las regiones de los Grandes Lagos. Los países de la región de los Grandes Lagos como Burundi, Ruanda y la República Democrática del Congo han experimentado conflictos étnicos persistentes. Estos conflictos a menudo tienen unas raíces históricas y se han visto agravados por rivalidades políticas, disputas territoriales y competencias por los recursos. Número 5 tenemos la inestabilidad en Somalia. Somalia ha sufrido décadas de conflictos y falta de gobernabilidad. Ha habido luchas internas entre diferentes grupos, incluidos los grupos extremistas de Al-Shabaab, así como intervenciones de fuerzas internacionales. La inestabilidad de Somalia ha llevado a la
piratería marítima en el Golfo de Adén y el Océano Índico, lo que ha afectado las rutas de transporte y comercio de la región. Punto número 3. Análisis de los conflictos de Balcanes. Número 1 tenemos la guerra de Yugoslavia. Después de la muerte de Josip Brozo Tito, líder de Yugoslavia, en 1980, surgieron tensiones étnicas y nacionalistas entre los diversos grupos étnicos que conformaban este país. Esto llevó a la desintegración de Yugoslavia en una serie de conflictos en la década de los 90. La guerra de Croacia, que duró de 1991 hasta el 95, la guerra de Bosnia del 92 al 95 y la guerra del Kosovo del 98 al 99 fueron los principales conflictos que surgieron en esta época. Como número 2 tenemos el conflicto étnico en Bosnia y Herzegovina. La guerra de Bosnia fue un conflicto étnico y religioso que se produjo después de la declaración de independencia de Bosnia y Herzegovina de Yugoslavia. Las tensiones entre los bosnios musulmanes, los serbios ortodoxos y los croatas católicos llevaron a una guerra brutal que incluyó asesinatos en masa, limpiezas étnicas y sitios de ciudades, como el sitio de Sarajevo. Como número 3 tenemos la guerra del Kosovo. El conflicto del Kosovo surgió debido a las tensiones entre la población albanesa mayoritaria y el gobierno de Serbia, que intentaban mantener el control sobre la provincia. Las atrocidades cometidas por las fuerzas serbias y la falta de autonomía por parte de Kosovo llevaron a la intervención de la OTAN y a la guerra que culminó en la implementación de una administración internacional en el Kosovo. Número 4. Tenemos las tensiones en Macedonia del Norte. En Macedonia del Norte existen tensiones entre la mayoría de la población y la minoría étnica albanesa. En el 2001 se produjo un conflicto armado entre los ejércitos de liberación nacional albanés, UCK por sus siglas, y las fuerzas de seguridad macedonias. El conflicto se resolvió mediante un acuerdo de paz que otorgó más derechos y autonomía a la población albanesa. 4. Análisis de los conflictos en Asia Central. Como número 1 tenemos disputas fronterizas. La delimitación de las fronteras entre los países de Asia Central ha sido una fuente recurrente de tensiones. Las disputas territoriales entre Kirguistán y Tayikistán, por ejemplo, ha llevado a enfrentamientos violentos en la frontera común, en particular por el control de los recursos naturales y accesos a servicios básicos como el agua y pastizales. Número 2. Tenemos los conflictos étnicos en el sur de Kirguistán. En 2010 se produjo un conflicto étnico en esta región, principalmente en las ciudades de Osh y Jalaf-Azad. El conflicto enfrentó a grupos étnicos kirguíes y uzbecos, resultando en numerosas muertes y heridas, junto con desplazamientos. La falta de integración étnica, la discriminación y las tensiones socioeconómicas fueron los factores subyacentes en este conflicto. Número 3. Lucha por el agua. La gestión y el acceso a los recursos hídricos ha sido una fuente de tensiones en Asia Central, que son fundamentales para la agricultura y la generación de energía de esta región. Los países de Asia Central, en particular Uzbekistán, Kazajistán y Turkmenistán, han tenido disputas sobre la distribución del agua y la construcción de represas, lo que ha afectado la relación entre ellos. 5. Análisis de conflictos en América Latina. América Latina ha experimentado una variedad de conflictos a lo largo de su historia, que ha sido influenciado por una combinación de factores políticos, económicos, sociales y culturales. A continuación se presenta el análisis de algunos de los conflictos más relevantes de esta región. Número 1. Conflictos políticos y golpes de Estado. En varias ocasiones, América Latina ha sido testigo de conflictos políticos y golpes de Estado que han afectado la estabilidad de la región.
Estos conflictos a menudo han estado relacionados con luchas por el poder, la polarización política, la falta de gobernabilidad y la corrupción. Ejemplos históricos incluyen los golpes militares en los países como Chile en 1973, en Argentina en 1976, así como los conflictos políticos en Venezuela y Nicaragua en los últimos años. Número 2 tenemos guerrillas y conflictos armados internos. América Latina ha experimentado diversos conflictos armados internos y guerrillas a lo largo del tiempo. Estos conflictos han surgido por desigualdades sociales, injusticias y problemas de exclusión política. Algunos ejemplos notables incluyen el conflicto armado en Colombia, que involucra grupos guerrilleros como la FARC y el ELN, así como conflictos en Perú, El Salvador y Guatemala en décadas pasadas. Número 3. Narcotráfico y violencia. El tráfico de drogas en América Latina ha sido una fuente importante de conflictos y violencia en varios países de la región. La producción y el tráfico de drogas ha alimentado la aparición de grupos criminales y organizaciones delictivas, generando violencia, corrupción y desestabilización en diferentes niveles. México, Colombia y algunos países centroamericanos han enfrentado desafíos significativos en la lucha contra el narcotráfico y las violencias asociadas. Número 4. Conflictos sociales y movimientos populares. América Latina ha sido escenario de numerosos conflictos sociales que han surgido en respuesta a desigualdades socioeconómicas, injusticias y demanda de cambios políticos y sociales. Estos movimientos han abarcado temas como la defensa de los derechos indígenas, la lucha por la tierra y los recursos naturales, la demanda de las mejores condiciones laborales y la protección de los derechos humanos. Unos ejemplos notables incluyen el movimiento zapatista en México y las protestas sociales en Chile y Ecuador en años recientes. Punto número 6. Análisis de los conflictos en el Cáucaso. La región del Cáucaso, ubicada en Europa Oriental y Asia Occidental, ha sido escenario de diversos conflictos a lo largo de su historia. Número 1. Conflictos de Nagorno y Karabaj. El conflicto de Nagorno y Karabaj es uno de los conflictos más prolongados y persistentes en el Cáucaso. Surgió a fines de la década del 80, entre la región de Nagorno y Karabaj, poblada mayoritariamente por armenios y Azerbaiyán. La región, que está dentro de las fronteras de Azerbaiyán, buscó separarse y unirse a Armenia. El conflicto se intensificó en el 91, resultando en una guerra que dejó miles de muertos y desplazados. Aunque se alcanzó un alto al fuego en el 94, el conflicto aún no se ha resuelto de manera definitiva. Número 2. Conflicto entre Rusia y Georgia. En 2008, Rusia y Georgia se enfrentaron en un conflicto armado en la región de Osetia del Sur, una región separatista dentro de Georgia. El conflicto se desencadenó cuando Georgia intentó retomar el control sobre esta región, que había declarado su independencia con el apoyo de Rusia. La guerra resultó en la ocupación de Rusia de Osetia del Sur y Abjasia, esta región separatista georgiana, aunque un alto al fuego se estableció en el 2008. Las tensiones persistentes y el estatus de estas regiones sigue siendo un tema de disputa. Punto número 3. Tensiones en la región del Cáucaso Norte. La región del Cáucaso Norte, que incluye Chechenia y Dagestán e Ingusetia, ha sido escenario de conflictos y tensiones derivadas de la lucha por la independencia y la insurgencia separatista. En particular, Chechenia ha experimentado dos guerras separatistas con Rusia, una en la década de los 90 y otra en los 2000, que dejaron un alto costo en términos de vidas humanas y destrucción. Aunque la violencia se ha reducido en los últimos años, persisten tensiones y desafíos de seguridad en la región. Punto número 4. Disputa territorial entre Armenia y Azerbaiyán. Además de los conflictos de Nagorno y Karabaj,
Armenia y Azerbaiyán han tenido disputas territoriales en otras partes de la región. La región de Tavush en Armenia y la región de Tobuz en Azerbaiyán han sido escenarios de enfrentamientos esporádicos y tensiones en los últimos años. Estos conflictos territoriales relacionados con la delimitación de fronteras y el control de enclaves han generado un clima de inestabilidad en la región. Análisis número 7 de conflictos en el sudeste asiático. Conflicto número 1. En Myanmar. En Myanmar ha sido escenario de múltiples conflictos étnicos y políticos. La lucha entre el gobierno central y grupos étnicos armados como lo son los Kachin, los Shan y los Rohingya han generado desplazamientos masivos y violaciones a los derechos humanos. La represión por parte del ejército birmano en contra de la minoría Rohingya ha recibido una atención internacional significativa. Conflicto número 2. Disputas territoriales en el Mar de China Meridional. Varios países del sudeste asiático, incluidos China, Filipinas, Vietnam, Malasia y Brunei, han tenido disputas territoriales en el Mar de China Meridional. Estas disputas se centran en la posesión de islas y arrecifes ricos en recursos naturales, así como en la delimitación de las zonas económicas exclusivas. Los enfrentamientos han generado tensiones regionales y han involucrado despliegues militares y reclamaciones marítimas contradictorias. Conflicto número 3. Conflicto separatista en el sur de Tailandia. La región de Pattani, en el sur de Tailandia, ha sido escenario de un conflicto separatista que se ha prolongado durante décadas. Los insurgentes musulmanes se han enfrentado al gobierno tailandés en busca de una mayor autonomía y reconocimiento en su identidad y cultura. El conflicto ha provocado miles de muertes y ha afectado la estabilidad de la región. Conflicto número 4. Conflicto en Mindanao, Filipinas. El conflicto en la región de Mindanao, en el sur de Filipinas, ha involucrado a grupos separatistas musulmanes con el Frente Moro de Liberación Nacional y el Frente Moro Islámico de la Liberación en su lucha por la autonomía y la autodeterminación. Aunque se han realizado esfuerzos para lograr la paz, el conflicto ha persistido y ha dado lugar a la violencia y la inestabilidad en la región. Conflicto número 8. Análisis de los conflictos en Europa del Este. Europa del Este ha sido un escenario de diversos conflictos a lo largo de su historia, especialmente después de la desintegración de la Unión Soviética en el 91. Conflicto número 1. Conflicto en Ucrania. El conflicto en Ucrania, que comenzó en el 2014, ha sido uno de los más destacados en Europa del Este en las últimas décadas. Se originó con el anexo de Crimea por parte de Rusia y se extendió a las regiones de Ucrania, donde grupos separatistas prorrusos se enfrentaron al gobierno ucraniano. Este conflicto ha generado una crisis humanitaria, miles de muertes y una tensa relación entre Rusia y Occidente. La guerra de Ucrania-Rusia comenzó el 24 de febrero del 2022 y no se ha dado un alto el fuego en lo que va de la guerra. Punto número 2. Conflicto de Transnistria. Transnistria es una región separatista de Moldavia que ha buscado la independencia desde la década de los 90. El conflicto involucra a Rusia, Moldavia y Ucrania y ha generado tensiones políticas y étnicas en la región. Aunque se ha mantenido un alto el fuego desde el 92, el estatus final de Transnistria sigue sin resolverse. 9. Conflictos en el Pacífico y el Índico. Conflicto número 1. Se incluyen nuevamente las disputas territoriales en el Mar del Sur de China y los conflictos en Myanmar, que ya habíamos mencionado. Conflictos en Corea. La península de Corea ha sido escenario de un conflicto prolongado y aún no resuelto entre Corea del Norte y Corea del Sur. La guerra de Corea, que
duró desde 1950 hasta 1953, dejó la península dividida en dos países separados por la zona desmilitarizada. Las tensiones han persistido a lo largo de los años y la cuestión nuclear de Corea del Norte ha agravado aún más la situación. Número 3. Piratería en el Océano Índico. El Océano Índico ha sido testigo de un aumento de piratería marítima, especialmente frente a las costas de Somalia. Grupos de piratas han llevado a cabo secuestros y ataques a barcos comerciales, lo que ha generado preocupaciones en la comunidad internacional y ha requerido esfuerzos coordinados para combatir este fenómeno. Conflicto número 3. Étnicos y religiosos en Oceanía. En la región de Oceanía han ocurrido conflictos étnicos y religiosos en países como Papúa Nueva Guinea, Fiyi y Timor Oriental. Estos conflictos han estado relacionados con tensiones diferentes de grupos étnicos, luchas por la independencia y disputas territoriales. Algunos de estos conflictos han llevado la intervención de la comunidad internacional y a esfuerzos de reconciliación y construcción de la paz. Último punto número 10, análisis de los conflictos en el Caribe. Número 1, violencia de pandillas y crimen organizado. En varios países del Caribe, como Jamaica y Trinidad y Tobago, la presencia de pandillas y el crimen organizado ha generado altos niveles de violencia y delincuencia. Estos conflictos están relacionados con el tráfico de drogas, armas y otras actividades ilegales y han tenido un impacto significativo en la seguridad y la estabilidad de la región. Conflicto número 2. Tensiones migratorias. Las tensiones migratorias también han sido una fuente de conflictos en el Caribe. Los flujos migratorios, tanto internos como provenientes de países vecinos, han generado disputas relacionadas con la inmigración irregular, el acceso a los recursos y la competencia por empleos y servicios públicos. En conclusión, hemos notado que varios de estos conflictos se originan por diversas causas, ¿no? Entre ellas son históricas, tenemos diferencias étnicas, culturales, económicas, tenemos diferencias políticas en tanto términos de ideología. De igual manera se llama a un diálogo para que estos países y estas regiones puedan encontrar una solución oportuna que beneficie a todas las personas que habitan en dicha región.